Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, ¿usted cree que Colombia sufrirá los efectos de la guerra del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia? Sí, 93,1%. No, 6,9%. Muy buenas noches. La batalla por el control del mercado mundial del petróleo se intensificó nuevamente hoy, cuando Arabia Saudita decidió que aumentará su capacidad de producción a 13 millones de barriles por día, lo que no tiene precedentes. Los Emiratos Árabes dijeron que planean bombear tanto como sea posible en petróleo el mes próximo. Para analizar el tema y el manejo que se debe dar las cosas en Colombia, hemos invitado al doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, quien fue ministro de Minas y ministro de Hacienda. Ministro, muchas gracias. Un gusto, Yamit, como siempre. ¿Cómo ve las cosas, ministro? Esto se descuadró. Y se descuadró no por cuenta del coronavirus, que es lo que todo el mundo está pensando, sino realmente por lo que está pasando en el mercado petrolero, que tiene otras raíces, otros orígenes. Y es lo que más nos impacta aquí en Colombia. El mercado petrolero hoy está en manos de 3 personas. El príncipe heredero de Arabia Saudita, que se conoce como MBS, Putin, y todavía falta por saber cómo va a reaccionar Trump. Y yo diría que esas 3 personas son las que van a determinar cuál es el futuro del panorama petrolero en el mundo. Hoy lo que hay es una guerra declarada, y lo que está diciendo Arabia Saudita es: guerra es guerra. No quisieron acompañarme con la reducción en la producción de petróleo, entonces nos vamos a precios bajos, y el que gana en un escenario de precios bajos es Arabia Saudita, porque es el que puede producir a menores costos. Sacar petróleo en Arabia Saudita es muy barato, $10, $15 por barril, mientras que en Estados Unidos la producción del fracking está por encima de $40 por barril. Entonces, en esa guerra, los árabes saben que a ellos no les va mal. Ahora, ministro, mire, en Arabia Saudita el petróleo es estatal. En Rusia el petróleo es estatal, pero en Estados Unidos el petróleo es privado. ¿Qué va a pasar con las compañías privadas multinacionales de Estados Unidos? Se van a quebrar algunas, sobre todo las más pequeñas, las más endeudadas. Sí. Entonces, lo primero que vamos a ver es que salen del mercado empresas que están produciendo hidrocarburos no convencionales, fracking. Seguramente las van a adquirir las grandes empresas petroleras, como la Chevron, la Exxon. Entonces, esa consolidación es el primer paso. Y eso va a hacer que se pierdan algunos barriles de petróleo. Pero la gran pregunta es: ¿qué va a hacer Putin? Porque recordemos que Putin fue el que dijo: no vamos a un acuerdo de reducción de la producción, vámonos a que sean los menores precios los que se encargan de limpiar este mercado, sacando una parte de la producción de Estados Unidos. Pero a Putin esto también le va a empezar a costar, porque Putin es un, digamos, presidente de un país petrolero que depende de esos ingresos petroleros, y en la medida en que vea que sus finanzas públicas se afectan, seguramente va a decir: volvámonos a sentar a la mesa. Ayer el ministro de Energía de Rusia dijo: las puertas no están cerradas. Como quien dice, a lo mejor va a ser necesario volver a sentarnos a ver si logramos un acuerdo para la reducción de la oferta. Pero los árabes parece que ya no están en esa tónica. Los árabes están diciendo: declaramos la guerra, entonces vámonos a fondo. Para Colombia, ¿esto qué significa? En uno u otro escenario, que vamos a tener bajos precios del petróleo por un buen tiempo. Incluso después de que desaparezca el coronavirus, que ojalá sea rápido, los precios del petróleo se van a mantener abajo. A ver, ministro, ¿qué va a pasar con nuestra economía? Porque todo fue planeado, todo, incluyendo el plan de desarrollo y todos los planes del gobierno, sobre la base de un petróleo a 60, hoy está menos de 30, de una inflación al 4, 3, 4, va a subir, de un movimiento del dólar mucho más bajo que ese vertiginoso subida de hoy. ¿Qué va a pasar con la economía en Colombia? Bueno, el verdadero problema es en el 2021. ¿Por qué? Porque en el 2021 los ingresos del gobierno se van a afectar, y se van a afectar por 2 razones. Primero, la reforma tributaria de diciembre pasado significa una disminución en los ingresos fiscales no petroleros, es decir, todo eso que le genera ingresos al gobierno diferente del petróleo se afecta
por la bajada de los impuestos de la reforma pasada. Eso ya se sabía. Pero ahora viene el tema de los ingresos petroleros. El año pasado el gobierno recibió 11 billones de pesos de dividendos de Ecopetrol. Este año va a recibir 7 billones de pesos, que son las utilidades del año pasado. El año entrante, con estos precios, no va a haber utilidades de Ecopetrol o muy bajas utilidades de Ecopetrol. Entonces el año entrante ya no va a ser bajar de 11 billones a 7, sino probablemente de 7 a 1. Entonces el año entrante se juntan dos fenómenos: menores ingresos fiscales por cuenta de la reforma tributaria de diciembre pasado y menores ingresos fiscales por cuenta de las menores utilidades de Ecopetrol. Ese es el año para preocuparnos. Hoy la situación fiscal del gobierno no se compromete, no se afecta, porque está con los ingresos que le dieron las utilidades de Ecopetrol del año pasado. Pero en un año las cosas van a ser muy distintas si el precio del petróleo sigue como está hoy. Pero, a ver, ministro, el país ya se está afectando. Hay descenso en ventas, hay descenso brutal en turismo, hay descenso brutal en ocupación hotelera. El día a día de los colombianos cambió totalmente. Totalmente. Y la economía se va a resentir. ¿Por qué? Con un dólar a 3.840 pesos que alcanzó hoy, los productos importados, que son muchos, los colombianos consumimos muchos productos importados, se encarecen. Esto incluye los alimentos, los electrodomésticos, los celulares, muchos productos. Entonces, lo primero que vamos a sentir los colombianos es un aumento de precios en muchos de los productos importantes en nuestra canasta familiar. Segundo, las exportaciones van a caer este año. ¿Por qué? Porque no solo el precio del petróleo ha caído, sino que los mercados internacionales se han ido cerrando en la medida en que la economía global, pues hoy está afectada. No hay viajes, no hay turismo, hay muchos contenedores que quedaron atrapados en los puertos en la China, entonces eso digamos que ha generado una afectación del comercio internacional. Entonces este es un año de menores exportaciones. Entonces eso de por sí afecta a la economía negativamente. Por eso es que yo he planteado, el gobierno debe proponer ya un plan de choque para compensar lo que se está perdiendo por cuenta de las exportaciones. Hay que buscar la demanda interna, el consumo interno, y en particular el sector de la vivienda, que mueve mucho la economía, genera empleo, genera muchos encadenamientos con la industria. Entonces, rápidamente hay que proponer un plan de choque. Todos los países están proponiendo planes de choque. Trump en Estados Unidos anunció que baja los impuestos a la nómina. En Hong Kong, no estoy diciendo que hagamos eso, le están dando un cheque a la gente para que salga a comprar. Todo el mundo está proponiendo planes de choque. Colombia no se puede quedar atrás. Pero, a ver, te iba a decir si usted fuera ministro de Hacienda, pero usted sufrió un poco eso en algún momento. Ya sabemos vivir, a nosotros nos tocó vivir con petróleo a $30 por barril en el 2016. ¿Y qué medidas tomó usted en ese momento como ministro? Bueno, Yamit, las más polémicas de todas, las más polémicas. Tuvimos que subir los impuestos para compensar lo que estábamos perdiendo por el ingreso petrolero, para evitar que a la gente se le afectaran los programas sociales como Familias en Acción, como los subsidios a los consumos de servicios públicos. Entonces, ahora se está haciendo es todo lo contrario, ahora se bajaron los otros impuestos, entonces el gobierno va a perder unos ingresos grandes e importantes. Y lo otro que hicimos fue un plan, digamos, de austeridad en todo aquello que no era fundamental y más bien reforzar los programas sociales y la inversión en infraestructura. Lo que nos ayudó muchísimo a compensar la caída del petróleo fue invertir especialmente en las 4G, invertir en el plan, digamos, más ambicioso que ha tenido Colombia en materia de vías. Entonces, logramos, digamos, maniobrar una situación externa muy dura, parecida a esta, pero teníamos las herramientas y sobre todo teníamos claro que había que proponerle al país un plan de ajuste, pero al mismo tiempo con medidas de estímulo a ciertos sectores que nos ayudaban a generar empleo. Y las cosas salieron bastante bien. Pero mire, señor ministro, con todo respeto, en esa crisis se acordó que el gobierno debía presentar un plan de estímulo a las exportaciones, que no podíamos seguir viviendo pues de exportación de petróleo, carbón y níquel o cobre. Así es. La gran debilidad de nuestro país es esa. Pero no se hizo nada. Las exportaciones, en lugar de subir, bajaron. Sí, o sea, digamos que la diversificación de las exportaciones ha sido un propósito nacional desde que yo era estudiante de economía, hace muchos años. Entonces, digamos que hay
avances incipientes, aparecen nuevos productos. Ahora estaba entrando en escena el turismo realmente como algo importante. No, pero el turismo, pues obviamente con el coronavirus se ha afectado y se va a afectar más porque vemos que ya llegó hoy un pasajero en uno de los cruceros al puerto de Cartagena que tenía el virus y por lo tanto eso significa que seguramente los cruceros pues van a dejar de llegar a nuestro país. Entonces tenemos una situación que hay que, digamos, podemos rasgarnos las vestiduras todos los colombianos lo que ha pasado en los últimos 40 años de por qué no hemos tenido más éxito exportador. Pero yo creo que hay que poner el foco en el aquí y en el ahora. Y esta situación no va a permitir que la economía colombiana crezca al 3,5% que proyectó el gobierno hace un mes. Va a crecer menos. Pero si no actuamos ya, va a crecer mucho menos. Señor exministro, muchas gracias. Lo interrumpo, pero el tiempo se nos agotó. ¿Me acompaña para proseguir esta conversación para transmitir mañana? Claro que sí, Yamit, con mucho gusto. Usted es muy amable, ministro. Entonces, mañana, a esta hora, continuamos el diálogo con el señor exministro de Hacienda. Ahora los invitamos al 1, 2, 3 tradicional después de comerciales.